Hey everyone, so this time I deleted the last names so I can shout you all out for those of you that scored 100 on part 1, and because I got some complaints, I will also post the ones that scored 100 on part 2. So here we go. Los que sacaron un 100 en la primera parte son Ciara, Anthony, Evaristo, José S., Celine, Yanelvi y Oscar. Y de Guayasamín son Derek, Zairet, Dalvin, Crismeli, Scarlin, Naila, Leois, Pamela, Lilibeth, y Ashley. Moving on to Diaz, we have Gregory, Chamil, Eliel, Samir, Carlos, Selena, Lenny, and then in Pantoja we have Orianis, Theodis, Patricio, Stephanie, Jeremy, Gady, and Elias. And then for part 2, we have from Bañuelos, we have a bunch. Honestly, in part 2, y'all did a lot better than part 1, which is surprising because it's written, but great job. So we have Wandy, Fernando, Ciara, Scarlett, Carla, Ashley, Anthony, Evaristo, José S., Claudi, Claudismel, Celine, Genesis y Oscar. Y en Guayasamín tenemos Ángel, Dalvin, Crismeli, Scarlin, Naila, Astrid, Lewis, Pamela, Ashley, y Angelica. And in Diaz, we have Diana, Gregory, Chamil, Kimberly, Jedlin, Emmy, Ismelin, Selena, y Lenny. And finally, in Pantoja, we have Ashley, Deuri, Susana, Stephanie, Ariani, Gady, Elias, and Sohe. Way to go, y'all. Keep up the good work. Your next big assignment, your only real assignment this marking period is going to be the enduring issues essay, which I'm going to try to get through little by little, step by step. Okay. So, and again, I'll go in English first, and then in the YouTube video and in the virtual conference that we have, the online video conference, I can discuss these things again, but in the video, I will tell you at which time the Spanish translation starts. Okay, so in Monday and Tuesday, the two parts of the essay that you have done was this part. You identified the enduring issue based on a historical accurate interpretation of at least 3 documents. Then some of you have already done this, where you've defined the issue using relevant evidence from the 3 documents. However, I didn't ask for that yet, because that part we'll focus on when we do the intro. And then later you develop those, the relevant evidence throughout your body paragraphs. But for now, you've done this part. You've identified the enduring issue based on at least 3 documents, right? What we're going to focus on in the next 2 days, so Wednesday and Thursday, will be this part right here. Only the first 2 bullet points, or first bullet point and sub-bullet point of this. We will focus on argue that this is a significant issue that has endured by showing right here how the issue has affected people or has been affected by people. So in this case, you will probably argue this, how the issue has affected people, because normally an issue is only affected by people when it has to do with the environment and issues related to human-caused problems. But if it's a war, yes, humans caused it, but it was more so a government that caused damage towards a nation, towards other people. So people were affected by it, by the decision of the government. So this is probably where you're going to focus on, how the issue has affected people. What I want you all to do, and I'll write the instructions in the Google Classroom as well, is for each document that you use, you tell me how the people were affected, right? And you explain it a bit. So if this one speaks about the French Revolution, you should be able to argue how the people in the French Revolution were involved with the conflict, if you use conflict as your enduring issue. Or if you use interconnectedness, you should argue how the 3 states were interconnected and how that was one of the causes of the French Revolution. Something like that. And then you can go on and explain it as much as you want, so that when you write your body paragraph, you just copy and paste it and you have it ready. If you use document 2, for example, and you use impact of technology, that's fine too, because here you have India contribution of Indian soldiers contributing to World War I as well as World War II. And you all know, at least some of you know, the different weapons used in World War I and how they advanced in World War II and how India played a role in it. You can just throw that in there. Or if you want to use interconnectedness, you can go as far back as explaining how the reason why India sent these soldiers were because they were a colony of Great Britain. So it's not like they voluntarily did it, although it says volunteer troops. It was almost like
an expectation that you were going to go to war because that is the country that has all this power over you, right? And then you just do that for the 3 documents that you're going to use. Here, you don't have to tell me how the people in Cuba were affected, how the people in Afghanistan, Vietnam, and Korea were affected. Here, if you're only going to discuss Cuba, you can just talk about Cuba, maybe talk about Turkey because they were involved, the US, and the Soviet Union, and then you don't have to use this as your evidence. Or on the other hand, if you want to talk about Vietnam and you don't want to talk about the other 3, then just talk about Vietnam, but you have to mention how the people were affected by it. And then document 4A and document 4B, they count as one document, so you can use evidence from both. And then again, you can explain the conflict that led to the division, to the armistice line drawn here. You can explain how this primary source was by a person who immigrated to the US because of the Korean War and what they faced in Korea when the war broke out. And then that is a primary source of how people were affected if you use this person's words and explain it in your own. Okay? So that's basically what I want you to do. For each document, tell me how the people were affected by the enduring issue, whether it's conflict, whether it's human rights violation, impact of technology, interconnectedness, whatever that issue you used is, you have to connect it to how the people were affected. And if you can't, then you have to change your enduring issue. Okay, moving on to Spanish. So, para los que están escuchando este video en español, ustedes ya han hecho una parte del ensayo. Ya por lo menos tienen como un punto de los 5 puntos máximos. Ustedes han hecho esta parte. Identificaron la cuestión persistente basándose en una interpretación histórica precisa de al menos 3 documentos, right? La mayoría usaron conflicto, algunos usaron interconexión o abuso de poder, cualquiera de esos también, o cualquier otro que han usado, pero ya tienen ese punto ahí, right? Ya pueden explicar la cuestión persistente relacionada con 3 documentos. So, lo que esta parte, el segundo punto, definir la cuestión utilizando evidencia relevante de al menos 3 documentos, en eso todavía no los vamos a enfocar porque eso lo van a ver en su introducción y todavía no estamos empezando la introducción. Y luego lo van a desarrollar en sus párrafos del cuerpo y todavía no estamos empezando eso. Lo que yo quiero es como hacer los párrafos del cuerpo poco a poco para de ahí cuando ya estemos listos, simplemente copias lo que ya tienen y lo desarrollan un poco más o para que tenga más flujo en tu ensayo. Lo que ustedes van a hacer hoy y el próximo día, son miércoles y jueves, es este punto aquí. Argumentar que esta es una cuestión significativa que ha perdurado al mostrar esto. Cómo la cuestión ha afectado a las personas o se ha visto afectado por las personas. Me imagino que la mayoría van a usar esto o van a argumentar esta parte. Cómo la gente fue afectado. Right? Cómo esta cuestión ha afectado a las personas. Porque para esta, cómo fue que la gente afectó la cuestión, eso más que nada son problemas como del ambiente, porque son las personas que causan ese problema. Pero en los documentos que ustedes han visto que todos se tratan de guerra, sí son por culpas de como gobiernos, pero por eso la gente fue afectada. No era que la gente afectó a ese problema o a esa cuestión. Entonces ustedes lo que tienen que hacer, y lo voy a poner en las instrucciones otra vez, es enfocarse en esta parte. Cómo la cuestión ha afectado a las personas. So, para cada documento que van a usar, en Google Classroom me dicen, el documento 1 afectó a las personas así. Y me dicen, si ustedes han usado conflicto, por ejemplo, y usaron el primer documento, la Revolución Francesa, ustedes pueden hablar que el conflicto fue que al tercer estado quería más derechos y bla, 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 y por eso empezaron esta revolución. O si usaron ideas y creencias, pueden hablar de que ellos querían más derechos por las ideas de la ilustración, algo así, para explicar cómo eso afectó a la gente directamente de Francia, si lo van a usar. Y siguen. Si usaron el documento 2, y aquí habla de los soldados que India mandó para estar involucrado en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, está bien, pero tienen que explicar cómo la gente fue afectada. Pueden hablar de cómo la gente de India fueron afectados, cómo ellos
ayudaron al esfuerzo de la guerra durante ambas guerras y cómo eso afectó a la guerra, cosas así, para dar evidencia en cómo o por qué este problema es importante relacionado con cómo la gente fue afectada. Igual aquí, si ustedes están usando el documento 3, en el documento 3 pueden explicar bastante o lo que saben, o lo que sepan. Por ejemplo, si ustedes saben de todas estas guerras y se acuerdan todo, cómo la gente fue afectada en cada guerra, lo pueden usar, mientras que lo hacen en orden. Bueno, no en orden, pero en sentido del que no vas de Corea, Cuba, Afganistán, Vietnam y te enredas. Pero empiezas con Cuba o el que te sientes más cómodo y cuando lo terminas puedes avanzar a otra guerra. Pero si ustedes solamente saben de Cuba, por ejemplo, no es necesario que hablen sobre Corea, Vietnam y Afganistán en el mismo párrafo, porque lo que pasó en Cuba era suficiente para explicar cómo el problema fue algo que ha perdurado y cómo la gente fue afectada. So, ahí me dicen el conflicto que ha afectado a las personas o la injusticia que había, que los Estados Unidos tenía a Cuba rodeado y que tenía misiles en Turquía, como ustedes quieran, pero tienen que explicar cómo el problema que ustedes han usado ha afectado a las personas durante ese tiempo. Y lo mismo para el documento 4A y 4B. 4A y 4B cuentan como un documento, como el documento 4 nada más. Entonces, si ustedes usaron el conflicto, pueden explicar cómo el conflicto o cuál fue el conflicto que llevó a que esta línea de armisticio fue creada o qué causó que la guerra empezara. Y aquí no me pueden decir que no saben cómo decir cómo la gente fueron afectados, porque aquí lo dice. Esto es una fuente primaria de alguien que vivía en Corea durante la guerra de Corea o la guerra coreana y está explicando lo que ellos han pasado durante ese tiempo. Entonces, si están usando este documento, no hay ninguna excusa que ustedes me pueden decir que no saben cómo la gente fueron afectadas, porque aquí literalmente lo dice, esta persona está contando lo que ellos han pasado, lo que ellos han experimentado ahí. Y espero que ustedes, si tengan alguna otra pregunta, porque yo voy a publicar esto a las 8 de la mañana, espero que ustedes me pregunten eso cuando les toca verme en conferencia por video. Y yo estoy poniendo media hora para cada clase para que ustedes entren si es que tienen tiempo y me hagan cualquier otra pregunta basada en esto. Cuídense, por favor, respiren, tranquilícense. Todavía tenemos un mes de clases y todo ese mes vamos a estar en este ensayo. Entonces, si no lo entienden mañana, quizás el día siguiente o quizás el fin de semana, cuando tengan tiempo, van alcanzando lo que les falta. Y me hacen cualquier pregunta a cualquier hora. Ustedes saben que yo estoy aquí para ustedes. Have a nice day, everyone. See you all in the video conference, hopefully. For those of you that can make it, for those that can't, feel free to text, call me, email me, whatever you want. Have a nice day.